¿Qué implica esta designación terrorista? Lo primero es que abarca no solo a Maduro, ni a Diosdado, ni posiblemente a Vladimir Padrino como jefes del Cartel de los Soles, sino a todo el alto mando entero de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y por definición a todos los generales que llevan un sol sobre sus hombros, que es justamente el origen del nombre del cartel. Pero no solamente a los generales del Ejército, la Fuerza Aérea, al almirantazgo y especialmente a los generales de la Guardia Nacional. También abarca, como ocurre en este tipo de designaciones, a todo el entorno familiar de estos generales y almirantes y también a toda empresa, persona o institución que se relacione con ellos tanto dentro como fuera de Venezuela. Esto desde luego incluye, como ya ustedes saben, bancos, empresas privadas y operadores relacionados con el generalato de la dictadura que formalmente Estados Unidos ahora considera como el cartel de los soles. Pero también puedo incluir a empresas internacionales e incluso a puertos o empresas navieras que facilitan el tráfico de drogas desde Venezuela. Los efectos de la medida también podrían aplicarse además contra otros líderes de la dictadura que sin ser militares son aliados políticos claves del líder del cartel, que es Maduro. Esto incluye personajes como Delcy y Jorge Rodríguez, el canciller del régimen Iván Gil y el fiscal del régimen Tarek William Saab, actores fundamentales dentro de la estructura del cartel de Maduro. Como hemos informado en el pasado en este programa, Delcy Rodríguez y Tarek William Saab, entre otros, han sido identificados como participantes activos en un esquema de producción de cocaína en Venezuela con fines de exportación, de acuerdo a una amplia investigación realizada por la DEA y actualmente un caso abierto en la Fiscalía Federal de Miami. Hay fundamentalmente 5 acciones que pueden derivarse y que van a derivarse de esta designación terrorista. La primera, como ustedes saben, es el establecimiento de una lista con todos los nombres de los generales y almirantes de la revolución sobre los cuales se impondrán sanciones financieras y congelamientos de activos. También, por supuesto, esta lista va a incluir a todos sus familiares. Es lo que ha hecho por años Estados Unidos contra organizaciones terroristas como Al-Qaeda, el Estado Islámico, Hezbollah y la FARC, entre otras organizaciones terroristas que han sido designadas, como también fue designado el Cartel de los Soles. La segunda acción es el inicio y apertura de acciones legales y persecución judicial que podrían terminar con la presentación de cargos criminales contra miembros claves del Cartel de los Soles que todavía, por supuesto, no han sido acusados criminalmente, incluyendo, por supuesto, los líderes civiles del cartel. Estas acciones judiciales, a su vez, podrían ampliar el programa de recompensas contra el alto mando militar y los líderes civiles implicados en las actividades del cartel de Maduro. El tercer tipo de medidas implica acciones de mayor alcance y peligro para la dictadura, operaciones de inteligencia y contraterrorismo. En el pasado, Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones encubiertas y de inteligencia contra organizaciones terroristas, como la famosa operación que terminó con la vida de Osama Bin Laden, del general iraní Soleimani y de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico en 2019 durante la primera administración Trump. Estados Unidos podría intensificar la vigilancia electrónica y satelital sobre Venezuela para rastrear las operaciones del Cartel de los Soles, incluyendo sus rutas de narcotráfico y conexiones con otras organizaciones terroristas en la región como el Tren de Aragua, de las cuales ya no hay duda de que hay una relación, pero también con el Cartel de Sinaloa y posiblemente otros carteles. A su vez, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, podría realizar operaciones clandestinas para desmantelar redes logísticas del cartel o una cosa que se ha hecho antes con las redes de narcotráfico en Colombia y México. Esto podría, por cierto, incluir también la infiltración de agentes o el uso de informantes que están dentro del cartel. La medida incluye también la posible autorización de ataques selectivos, aunque expertos piensan que se trata de una medida extrema con implicaciones diplomáticas probablemente indeseables. Estados Unidos podría considerar ataques con drones contra instalaciones o líderes clave del cartel en territorio venezolano, como se ha hecho contra líderes de Al-Qaeda en Pakistán o Yemen. Estados Unidos también podría ensamblar una alianza de países para constituir una fuerza de tarea multinacional que podría participar también en este tipo de operaciones contraterroristas. Desde luego, todas estas medidas podrían provocar otros efectos como la intervención, por ejemplo, de aliados de Maduro como Cuba, China, Rusia e Irán, pero en el actual escenario geopolítico resulta muy complicado para estos aliados actuar directamente en un conflicto en Venezuela liderado por Estados Unidos, de la misma manera como ninguno de estos países metió sus narices cuando Trump ordenó el ataque militar contra las instalaciones nucleares de Irán.
La cuarta medida posible es el despliegue de una campaña de información y propaganda que expongan las actividades y los crímenes cometidos por el Cartel de los Soles para profundizar la deslegitimación del régimen. Estados Unidos podría intensificar campañas mediáticas para vincular a Maduro y su régimen con el narcoterrorismo internacional, buscando erosionar su legitimidad interna y externa. Esto podría incluir la difusión de informes sobre actividades del cartel en redes sociales y medios internacionales. Publicaciones, por ejemplo, en plataformas como X, como las realizadas por el Departamento de Estado y del Tesoro, ya están enmarcando al Cartel de los Soles como una amenaza transnacional, lo que podría generar presión pública para que otros países tomen medidas similares. También podría incluirse la desclasificación de informes secretos y de inteligencia e incluso detalles de casos criminales actualmente en cortes federales de Estados Unidos, como el que se le sigue, por ejemplo, a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello en la Corte Federal de Nueva York, para mostrar las evidencias de cómo estos cabecillas participan efectivamente y directamente controlan las actividades del cartel. La quinta y última medida entre los escenarios posibles es simplemente la intervención militar directa. Aunque se trata de una medida considerada por expertos como improbable, dadas las presiones aislacionistas que se cienden sobre Trump desde su base electoral MAGA, que no quiere que Estados Unidos se involucre en conflictos de otros países. Sin embargo, este es otro de los escenarios que en teoría están sobre la mesa de los planificadores políticos y militares norteamericanos. En el pasado, Washington ha utilizado la fuerza militar contra organizaciones terroristas en contextos muy específicos, por supuesto, distintos a lo que está pasando en Venezuela, como en el caso de la invasión a Afganistán en el 2001, a Irak en el 2003, para desmantelar redes terroristas de Al-Qaeda y del régimen de Saddam Hussein, respectivamente. En el caso, por ejemplo, de los carteles mexicanos, más recientemente y más cerca, la administración Trump propuso hace pocos meses la posibilidad de intervenciones militares directas en territorio mexicano, aunque esta idea ha enfrentado fuerte oposición de México por cuestiones de soberanía. Sin embargo, no está descartada todavía. Aunque se puede descartar una invasión clásica, como la ocurrida en Panamá durante el régimen de Manuel Noriega, con una presencia masiva de soldados norteamericanos en territorio venezolano, las fuerzas militares de Estados Unidos pueden conducir ataques con drones o fuerzas especiales contra, otra vez, instalaciones claves del cartel, como laboratorios de drogas, por ejemplo, centros de mando de esta organización terrorista y de la misma manera, por cierto, como se aplicó en la lucha contra el Estado Islámico. Desde luego, este tipo de acciones son consideradas como de último resorte debido a los riesgos de un escalamiento regional. Pero Estados Unidos también podría prestar apoyos a grupos opositores, incluyendo financiamiento e incluso entrenamiento de combate para debilitar o acabar con el régimen de Maduro y, por extensión, con el Cartel de los Soles, como se hizo, por ejemplo, con la oposición siria contra el Estado Islámico en Siria, por supuesto. En conclusión, Estados Unidos probablemente adoptará un enfoque multidimensional contra el Cartel de los Soles, centrado en sanciones financieras, persecución judicial y operaciones de inteligencia, siguiendo los precedentes establecidos ya contra grupos como Al-Qaeda, la FARC y los carteles mexicanos de la droga. Ahora analicemos el otro aspecto crucial de estas medidas. ¿Cómo va a impactar esta designación la operatividad de Chevron con la nueva licencia específica que todavía, por cierto, no ha salido, pero que se espera que se emita la semana que viene? Porque en el contexto de la designación terrorista de Maduro, la operatividad de Chevron en Venezuela se complica de una manera compleja. Dicho en otras palabras, ¿cómo va a ser el Departamento del Tesoro, que por un lado aprueba la designación de Maduro y el Cartel de los Soles como terroristas, y al mismo tiempo el mismo Departamento del Tesoro autoriza a una empresa norteamericana como Chevron a negociar y a trabajar con el mismo terrorista que acaba de designar? La pregunta no es retórica, porque la aplicación de una licencia según la cual, además, como condición previa no implica la entrega de dinero en efectivo al régimen, supone para Chevron una serie de complicaciones. Aunque no está claro todavía el alcance de esta licencia específica aprobada para Chevron, no está claro todavía. Sin embargo, se piensa que el retorno de la firma petrolera a Venezuela podría significar, según expertos, un incremento de las finanzas para el régimen de Nicolás Maduro, ahora conocido como el Cartel de los Soles.